Comencemos con el caso de Nueva York, en el que ya el expresidente fue encontrado culpable por falsificar informes financieros que escondían el pago que le habría hecho a la actriz porno Stormy Daniels. Sabemos que el expresidente está a la espera de una sentencia. En ese caso, ¿qué puede pasar? El caso está en apelación. Y el caso está en apelación y parte de lo que se está alegando en la apelación es que él goza de inmunidad presidencial porque se introdujo evidencia que pudiera ser considerado un acto oficial o parte de su mandato presidencial y que esa evidencia debía de haber sido excluida. Los abogados de defensa lo habían pedido desde un principio que esa evidencia sea excluida. No lo fue. El jurado tuvo acceso a esta evidencia. Entonces, esa apelación sigue pendiente y el juez Merchan tiene que tomar en cuenta hasta qué punto la decisión de la Corte Suprema referente a la inmunidad presidencial afecta el veredicto del jurado. No era una evidencia lo suficientemente importante, contundente, como para afectar el veredicto del jurado. Entonces procederíamos a la fase de sentencia, pero ahí entonces tienen que enfrentar unos temas constitucionales teniendo que ver con la cláusula de supremacía y sobre todo bajo nuestro sistema federal, donde un actor estatal no puede interferir con el gobierno federal, en este caso la rama ejecutiva y el mandato presidencial. Entonces, ahí tendría que ver qué opciones pudiera tener en el caso de que quiera proceder con una sentencia, pero tomando en cuenta de que es un presidente electo que está a punto de tomar la presidencia. ¿Y cuáles son las opciones para una posible sentencia si es que ya fue encontrado culpable y, digamos, se desestima la apelación? Bueno, si llegara a ser así, me imagino que en caso de que él quiera proceder con la sentencia, él pudiera emitir una fianza o permitir una fianza pendiente a apelación, ¿ok? Hasta que sepamos el resultado de la apelación. Mientras que el presidente Trump ocupe el mandato presidencial, el Estado no le puede imponer cualquier tipo de sentencia o privación de libertad porque interferiría con el mandato presidencial. Por lo tanto, tendría que posponer la sentencia hasta que después de que termine el mandato. Hablemos ahora de otro caso pendiente, el caso sobre su posible responsabilidad en la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. ¿En qué va ese caso? Bueno, básicamente los abogados de defensa igual el Departamento de Justicia tiene una política de hace mucho tiempo de no proceder en contra de un presidente ejerciendo el cargo presidencial y por lo tanto, al no haber llegado a este caso a juicio y al lograr la presidencia esta semana, entonces técnicamente ellos van a pedir que el caso sea desestimado, creo yo, antes de que él ocupe el mandato presidencial. El fiscal especial encargado posiblemente renuncie en los próximos días. O sea que antes de llegar a juicio, el caso sería desestimado y el fiscal que lo acusa renunciaría. Hablemos del caso de mantener en su poder documentos clasificados. Sabemos ya que una juez en la Florida desestimó ese caso. Ella desestima el caso. Ese caso es interesante en ese aspecto. Básicamente, ella desestima el caso porque consideró que el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial encargado en ese caso fue inconstitucional porque considera que ese era un nombramiento de un oficial de la rama ejecutiva que requería la aprobación del Congreso o haber sido nombrado directamente por el presidente, cosa que no sucedió. Entonces lo desestima por este concepto, porque él no fue nombrado por el presidente y no fue confirmado por el Senado. El Departamento de Justicia apela y el caso está en apelación por este tema constitucional, si el nombramiento de Jack Smith fue legal o no legal bajo nuestra constitución. Creo que el Departamento de Justicia en ese caso va a querer sacar al presidente Trump de la acusación o del proceso porque es mandatario, porque es el presidente electo. Pero yo creo que van a querer mantener esa apelación porque creo que van a querer defender el presunto derecho del fiscal general de los Estados Unidos, en este caso Merrick Garland, cualquiera que sea, que tenga la oportunidad y la potestad
de poder nombrar un fiscal especial encargado bajo ciertas circunstancias. Entonces, hay un tema constitucional ahí que creo que van a querer litigar en el 11º Circuito Federal de Apelaciones, que es donde está el caso ahora, pero al final de cuentas, independientemente de ese tema, van a querer sacar al presidente. También es importante notar que hay 2 acusados más en ese caso, que veremos qué van a hacer con ellos. Tal vez procedan contra los otros 2 y quitan al presidente. O sea, también de ese se salva. ¿Y qué pasaría con el cuarto caso? El caso de Georgia, donde se le acusa de presionar a un funcionario estatal, ¿no?, encargado de elecciones para fraudulentamente conseguir los votos que le hacían falta y ganarle o arrebatarle la victoria a Joe Biden en Georgia. Ya ese caso estaba en duda desde hace un tiempo, porque los abogados de defensa de varios de los acusados quisieron descalificar a la fiscal Fani Willis. Al final, el juez descalifica al abogado Nathan Wade, quien forma parte de un abogado privado que formó parte del equipo de la Fiscalía de Fulton County. Pero igual el equipo de defensa del presidente Trump apela que la fiscal Fani Willis siga en el caso. Ese caso todavía está en apelación desde mayo con la Corte de Apelaciones del Estado de Georgia sobre el tema de que si por ética y conducta profesional ella puede o no seguir en el caso. Entonces, en realidad no ha habido actividad en el caso desde mayo por este motivo. Habiendo dicho eso, ahora lo que va a pasar, los abogados de defensa del presidente Trump van a pedir de que el caso sea cancelado o pospuesto hasta que él termine su mandato, argumentando de nuevo la cláusula de supremacía. El sistema federal, un actor estatal no puede interferir con el funcionamiento del gobierno federal. La ley federal toma precedencia sobre la ley estatal, así que no va a haber ninguna posibilidad de que lo vayan a sentenciar, ni mucho menos, ni que vaya a juicio. Y aparte, el caso de todas formas estaba frenado por el tema de la fiscal Fani Willis. Claro, y bueno, estaba frenado porque la fiscal tenía una relación sentimental con el abogado que hacía parte de su equipo de investigación y eso, por supuesto, creó un conflicto de intereses que pues suspendió todo el proceso. Ángel, hay también casos civiles pendientes. En ese sentido, ¿cómo están las cosas para Trump? No, ahí sí. Vamos a decir, el concepto de la inmunidad presidencial, lo de la cláusula de supremacía, lo del sistema federal, que la ley federal toma presidencia sobre la ley estatal, nada de eso aplica en el contexto civil. De hecho, esto se estableció con el mandato de Bill Clinton, donde la Corte Suprema determinó que un presidente, inclusive un presidente en funciones, sí es demandable civilmente. Así que tanto los casos de difamación de Jean Carroll, que son 2, y el caso de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, teniendo que ver con violaciones civiles, que es monetario. Esos casos siguen y están los 3 en apelación. Bueno, o sea que lo mejor que le pudo pasar a Donald Trump fue ganar las elecciones, como lo habíamos anticipado en la entrevista que tuvimos hace unos meses.